Bienvenidos a este espacio de reflexión educativa. Hoy hablaremos sobre las pedagogías críticas y la transformación educativa. Mi nombre es Ana Milena Morelo Pestana, licenciada en Español y Literatura. Hoy vamos a hablar sobre el poder transformador de las pedagogías críticas. Estas nos invitan a pensar más allá del aula, a formar estudiantes conscientes, participativos y comprometidos con su entorno y con su comunidad. A lo largo del episodio exploraremos cómo una corriente pedagógica cuestiona los modelos tradicionales y abre caminos hacia una educación más justa e inclusiva. ¿Por qué hablar de pedagogías críticas? Desde la perspectiva de Maldonado, la pedagogía crítica sufre como una respuesta al desencanto generado por los modelos educativos tradicionales. Estos, como sabemos, muchas veces se enfocan únicamente en transmitir contenidos, conocimientos, dejando de lado el desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso con la realidad. Esta realidad social que tiene cada uno de nuestros estudiantes. La pedagogía crítica, en cambio, nos invita a cuestionar las estructuras de poder presentes en las escuelas y en las sociedades. Desde mi perspectiva, considero que el rol del docente debe ir mucho más allá de enseñar contenidos, de enseñar currículos. Debemos proporcionar espacios de diálogo, escucha activa, participación de los estudiantes, donde cada uno se reconozca como un sujeto de derecho que puede ser transformador de su contexto, de su realidad. Educar desde una perspectiva nos permite sembrar conciencia social, compromiso ético y capacidad de análisis en nuestros estudiantes. ¿Qué significa transformar la educación desde una mirada crítica? Según López López, transformar la educación desde una mirada crítica implica reconocer el contexto donde se desenvuelve el estudiante. Este contexto debe ser el punto de partida, es decir, debemos educar con un sentido, con un compromiso, que todo tenga una conexión, el lugar donde el estudiante vive con lo que el estudiante siente, con lo que siente el joven, con lo que siente el adolescente. Esto exige un cambio en nuestra forma de planear, en nuestra forma de enseñar y evaluar, porque si se cambia la planeación de nuestras clases, de nuestros currículos, claro que va a haber un cambio dentro del conocimiento. Y si se cambia el conocimiento, inmediatamente se debe cambiar la forma en que los vamos a evaluar. Desde mi visión, la transformación, la educación implica dejar de pensar en el aula como un espacio cerrado, como cuatro paredes, ajeno a lo que el estudiante está viviendo, a lo que el estudiante está sintiendo. Por el contrario, se trata de abrir las puertas a la experiencia, sacar al estudiante del aula, llevarlo a la comunidad, a los lugares más representativos. El diálogo, el error, estos son una oportunidad de aprendizaje y a la construcción conjunta del conocimiento. ¿Cómo podemos aplicar esto dentro del aula? Henry Giraud plantea las metodologías activas como una vía efectiva para aplicar las pedagogías críticas, ya que la posición del estudiante debe ser una posición como un agente activo, participativo de su aprendizaje. No se trata de recibir conocimientos pasivamente, sino de construir, debatir, cuestionar, que el estudiante proponga actividades, que se forme, sea un artífice de su propio conocimiento. En mi práctica esto se traduce en acciones concretas, permitir que los estudiantes elijan algunos temas a trabajar, proponer proyectos que investiguen sobre problemáticas reales de su comunidad, sobre el cambio climático, sobre el agua, trabajar en grupos colaborativos donde se valore cada voz, se diseñan actividades que despierten el pensamiento crítico, el interés de los estudiantes, como por ejemplo el análisis de noticias de actualidad, el debate,
incluso pequeños cambios de aula, salidas a campo, salidas a lugares representativos, fomentar el respeto por las diferencias o reflexionar sobre lo que aprendemos y para qué lo aprendemos. Estos son pasos gigantescos hacia una educación crítica. ¿Cómo aporta la pedagogía crítica a la transformación social? McLaren sostiene que la pedagogía crítica no solo busca cambios individuales, sino también sociales. Esta pedagogía implica pensar en una educación como una práctica política, donde enseñar es también un acto ético y transformador. Desde esta mirada, considero que esta acción que realizamos como docentes puede tener un impacto profundo en nuestros estudiantes y por ende en nuestra comunidad, y de ahí una transformación social. Cuando fomentamos el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad, el análisis de la realidad, del contexto y el trabajo en estas comunidades, estamos contribuyendo a fomentar ciudadanos activos, conscientes y capaces de transformar su entorno o el lugar donde viven, donde habitan. En este sentido, la pedagogía crítica no es solo una metodología, sino una postura ética ante la vida y la educación y sobre todo ante las comunidades en las que nos estamos desenvolviendo. En conclusión, la pedagogía crítica nos invita a mirar la educación con otros ojos, no como un proceso de transformación, sino como una oportunidad de transformar vidas y sociedades. Como docente no solamente tenemos la obligación, la responsabilidad, sino una gran oportunidad de generar cambios desde nuestras aulas. Recordemos que cada pregunta que hacemos, cada espacio que abrimos al diálogo y cada decisión que tomamos dentro del aula puede ser una semilla de transformación por medio de la educación a las sociedades en Colombia. Gracias, compañeros. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos encontramos en el próximo espacio de reflexión.